Se trata, como anunciamos en su día, de elaborar un repositorio con funcionarios que puedan ser miembros conforme a su especialización, idoneidad, cualificación y profesionalidad de los distintos tribunales de selección, para dar garantías, para dar certezas a los opositores, para no dar más incertidumbre a los opositores. Una vez que tengamos dicho repositorio, se procederá a la selección de los miembros de cada tribunal a través de un sorteo, procedimiento que lleva implícito, según se comprometió este Gobierno a principios de este año, esas garantías adicionales de transparencia y objetividad. Será la primera vez en la historia de Extremadura que se haga de esta manera, pero es una exigencia que nos impusimos como Gobierno para todos los procesos selectivos que empiezan a andar.